Hoy me gustaría compartir con ustedes una historia muy personal. Con la ayuda de estas imágenes, quisiera explicar por qué este proyecto es tan importante para mí y por qué ha permanecido tan cerca de mi corazón durante muchos años. Muchos de ustedes me conocen de la época en que fui párroco en Esicam. Fue allí donde tuve la oportunidad de conocer a muchas personas maravillosas, entre ellas Isidor, quien me animó a compartir esta historia. Cuando me preguntaron qué tipo de proyecto desearía para Tanzania, la respuesta vino inmediatamente a mi mente. La razón es mi propia infancia. Cada vez que pienso en los niños y en la educación, recuerdo de dónde vengo y las oportunidades que cambiaron mi vida. Crecí en Tanzania en circunstancias muy sencillas. Cuando era niño, pasé muchos años sirviendo en la iglesia como monaguillo. Como participaba activamente en la vida parroquial, un día un sacerdote llegó a nuestra parroquia con formularios de solicitud para ingresar a un seminario menor. En aquel entonces todavía asistía a la escuela primaria. Para ser sincero, no sabía leer bien ni escribir correctamente. Aprender me resultaba difícil. Pero a pesar de estas dificultades, se me presentó una oportunidad. Fui admitido en el seminario, continué mis estudios y finalmente me convertí en sacerdote. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que una sola oportunidad cambió por completo el rumbo de mi vida. Esa experiencia nunca me ha abandonado. Y como pueden ver en esta imagen, esta era mi escuela. Esta era la escuela primaria a la que asistí cuando era niño y, cada vez que veo este edificio, muchos recuerdos vuelven a mi mente. Los recuerdos de mi infancia, las dificultades que viví y los desafíos que enfrentan muchos niños en Tanzania, siguen muy presentes en mi corazón. Por eso me gustaría hablarles primero de las escuelas primarias en Tanzania y de la realidad que muchos niños siguen viviendo hoy en día. Poco después de la independencia, a principios de la década de 1960, el gobierno promovió el suajili como lengua común para todo el país. Una de las formas de lograrlo fue construyendo escuelas primarias en toda Tanzania. El objetivo principal era establecer escuelas, sin importar la distancia que las separara de las aldeas y comunidades existentes. Como resultado, muchas escuelas fueron construidas en zonas remotas. La idea era que niños de diferentes regiones se reunieran, asistieran a la escuela y crecieran compartiendo una misma lengua, el suajili. Si observamos la historia de Tanzania, encontramos el concepto de Ujamaa detrás de esta visión. Era una idea ambiciosa, pero no siempre funcionó como se esperaba. Incluso hoy, muchas escuelas primarias siguen estando lejos de las comunidades a las que sirven. Y fue precisamente en este entorno donde yo mismo asistí a la escuela primaria. En la imagen pueden ver el edificio escolar. En aquella época debía albergar a unos 450 niños. Había una pequeña oficina administrativa, un bloque de sanitarios con 2 espacios, uno para niñas y otro para niños, y algunas aulas. Los profesores utilizaban las mismas instalaciones. También había un pequeño almacén. No existían carreteras adecuadas. Los niños provenían de muchas aldeas diferentes y la escuela a la que yo asistía no estaba ubicada en mi propia aldea. Yo estaba entre los afortunados. Necesitaba aproximadamente 1 hora para llegar a la escuela caminando y otra hora para regresar a casa. Sin embargo, para muchos otros niños el trayecto era mucho más largo. Algunos tenían que caminar más de 2 horas en cada dirección, todos los días. Esa era la realidad de la escuela a la que asistí y del entorno en el que recibí mi educación primaria. El siguiente desafío era el propio aprendizaje. Aprender en una escuela primaria como aquella era muy difícil. Una clase típica podía tener alrededor de 80 niños. Las aulas estaban abarrotadas y simplemente había demasiados alumnos para un solo profesor. A veces, las fuertes lluvias provocaban problemas adicionales. Los profesores que vivían al otro lado de un río no podían llegar a la escuela porque los ríos se desbordaban y no podían cruzarse. Cuando esto ocurría, las clases se combinaban. Por ejemplo, los alumnos de primero y segundo curso se reunían en la misma aula, independientemente de la materia que se estuviera enseñando. Un solo profesor intentaba atender a todos los niños al mismo tiempo. Si algunos niños perdían el interés o salían fuera del aula, casi nadie podía prestarles atención. Los profesores hacían todo lo posible simplemente para sacar adelante la jornada. En estas circunstancias, era muy difícil que un niño aprendiera correctamente a leer y escribir. Imaginen un aula llena de niños, todos intentando aprender al mismo tiempo. Algunos escuchaban, algunos intentaban seguir la lección, otros apenas podían oír al profesor. En un entorno así era muy difícil prestar atención individual a cada niño. Pero las aulas abarrotadas eran solo una parte del problema. Había otra dificultad.
el material escolar. Los libros eran muy escasos. Como pueden ver en esta imagen, un mismo libro tenía que ser compartido a menudo por varios niños. En muchos casos, un solo libro era compartido por 5 niños. El niño que tenía el libro en sus manos era afortunado. Los demás solo podían intentar ver la página desde cierta distancia. A veces apenas podían leer lo que estaba escrito. A veces simplemente copiaban lo que veían sin comprenderlo realmente. Y a veces el niño que se había llevado el libro a casa no regresaba a la escuela al día siguiente. Entonces había un libro menos disponible para aprender. Esa era la realidad. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de lo afortunado que fui. Mi hermana quería convertirse en religiosa y asistía a una escuela dirigida por hermanas. Gracias a ella tuve la oportunidad de aprender correctamente a leer y escribir. Ella me ayudó a practicar. Ella me ayudó a mejorar. Aprendí muchas cosas gracias a ella. También pasaba mucho tiempo en la iglesia. Teníamos un grupo de monaguillos llamado San Luis Gonzaga. Allí aprendíamos muchas oraciones. Las memorizábamos y las copiábamos a mano. Las escribíamos una y otra vez. Gracias a estos ejercicios aprendí poco a poco a leer mejor y a escribir correctamente. Hoy me doy cuenta de lo importantes que fueron aquellos momentos para mí. Sin mi hermana y sin la iglesia, aprender habría sido mucho más difícil. La iglesia se convirtió para mí en un lugar donde podía practicar. Se convirtió en un lugar donde podía desarrollar habilidades que era difícil adquirir en la escuela. Pero, a pesar de esa ayuda, la situación general seguía siendo muy difícil. Y había otro desafío más. Los niños a menudo tenían que recorrer largas distancias simplemente para llegar a la escuela. Como pueden ver en la siguiente imagen, muchos niños caminaban durante horas cada día solo para poder asistir a clase. Había una sola escuela para muchos pueblos. Los niños tenían que recorrer largas distancias para llegar allí. Las aulas estaban abarrotadas. Los recursos eran limitados. Y esa fue la realidad que viví durante mis años de educación primaria. Permítanme mostrarles otro ejemplo. Esta imagen procede de un artículo de periódico publicado en 2023. Ese año, un ministro del gobierno acudió a inspeccionar este puente. El puente conecta varios pueblos y comunidades. Para las personas que viven allí, este puente es mucho más que una simple estructura. Es el vínculo entre el hogar y la escuela. Pero cuando llega la temporada de lluvias, todo puede cambiar muy rápidamente. Las fuertes lluvias provocan inundaciones. El nivel del río sube. La corriente se vuelve más fuerte. Y a veces el puente es arrastrado por el agua. Cuando esto ocurre, los niños que viven al otro lado del río ya no pueden llegar a la escuela. Quedan completamente aislados. Algunos niños intentan ir a clase de todos modos porque tienen el deseo de aprender. Corren riesgos e intentan cruzar ríos como este. Pero puede ser extremadamente peligroso. En algunos lugares hay cocodrilos. En otros, la corriente es muy fuerte. Y muchos niños no saben nadar. Para ellos, ir a la escuela puede convertirse en un verdadero peligro para sus vidas. Es algo que ha permanecido profundamente grabado en mi memoria. Recuerdo a muchos niños que querían asistir a la escuela pero simplemente no podían llegar. Cuando me convertí en sacerdote, estos recuerdos permanecieron conmigo. Muchas veces me pregunté si sería posible crear mejores oportunidades para niños como ellos. Cuando este puente es destruido, más de 1000 niños pierden el acceso a la educación. Más de 1000 niños. Simplemente porque ya no pueden cruzar el río. Las autoridades pueden inspeccionar los daños y, con el tiempo, realizar las reparaciones necesarias. Pero mientras tanto, los niños siguen perdiendo clases. En nuestra región, especialmente entre abril y mayo, las lluvias intensas y las inundaciones son frecuentes. El puente puede ser reparado, pero el mismo problema a menudo vuelve al año siguiente. Por eso muchos niños continúan enfrentándose a obstáculos simplemente porque no pueden llegar a sus aulas. Existe también otro peligro. Como pueden ver en esta imagen, muchos niños tienen que cruzar carreteras muy transitadas para llegar a la escuela. La escuela puede estar a un lado de la carretera, mientras que los niños viven al otro lado. Cada mañana y cada tarde tienen que cruzarla. Lamentablemente, los accidentes ocurren una y otra vez. Los niños son todavía muy jóvenes. No siempre comprenden los peligros del tráfico. Solo quieren llegar a la escuela. Esta es una de las razones por las que estamos pensando en construir una escuela en un lugar más seguro y más cercano a las familias. Y cuando pienso en la vida cotidiana de estos niños, otra dificultad viene inmediatamente a mi mente. Como pueden ver en la siguiente imagen, muchos niños todavía tienen que ir a buscar agua todos los días. Antes de ir a la escuela,
Después de la escuela. Para muchas familias, esto forma parte de la vida cotidiana. Los niños recorren largas distancias cargando recipientes pesados, a menudo antes incluso de poder hacer sus tareas o estudiar. Esto también formó parte de mi propia infancia. Y cuando pienso en aquellos años, lo primero que me viene a la mente es el agua. El agua formaba parte de la vida cotidiana. Muy temprano por la mañana, antes de ir a la escuela, tenía que caminar hasta una charca para recoger agua para mi familia. La llevaba a casa y ayudaba con las tareas domésticas antes de emprender el camino hacia la escuela. Después de la escuela, el trabajo continuaba. Había más agua que recoger, más agua que transportar, más responsabilidades que atender en casa. Para muchos niños en Tanzania, esto sigue siendo parte de la vida diaria. Desde la mañana hasta la noche, gran parte del tiempo se dedica simplemente a asegurar las necesidades básicas de la vida. Cuando la gente pregunta por qué estudiar puede ser tan difícil, esta es una parte de la respuesta. Los niños no regresan de la escuela y comienzan inmediatamente sus deberes. Primero está el largo camino de regreso a casa. Después hay que recoger agua. A veces también hay que buscar leña. Muchas viviendas todavía no tienen electricidad. Cuando terminan todas las tareas del día, el niño ya está cansado. Y a la mañana siguiente la misma rutina vuelve a comenzar. Por esta razón, muchos niños tienen muy poco tiempo para aprender fuera del aula. Lamentablemente, muchos nunca reciben la base educativa que necesitan. A medida que crecen, algunos abandonan sus aldeas y se trasladan a ciudades más grandes con la esperanza de encontrar trabajo y nuevas oportunidades. Esta fotografía fue tomada en Dar es Salaam. En ella pueden ver a muchos jóvenes intentando ganarse la vida en las calles. Muchos pasan el día entero vendiendo pequeños productos. Con mucha frecuencia venden agua embotellada. Se puede ver a un joven vendiendo agua aquí, otro allí y muchos más haciendo exactamente lo mismo. La ganancia obtenida por cada botella es muy pequeña. A veces apenas alcanza para comprar comida para un solo día. Muchos de estos jóvenes comienzan a trabajar temprano por la mañana y continúan hasta la noche con la esperanza de ganar algo de dinero. El problema es que hay muchos más vendedores que clientes. Como consecuencia, muchos apenas ganan nada. Algunos se acuestan con hambre. Otros no tienen una fuente de ingresos estable. Muchos se ven obligados a luchar cada día simplemente para sobrevivir. También es posible encontrar a muchos jóvenes esperando cerca de autobuses y camiones, con la esperanza de que alguien les ofrezca un trabajo temporal para ese día. Su objetivo es simplemente ganar suficiente dinero para comer. Para muchos de ellos, cada día comienza con la misma pregunta: ¿qué puedo hacer hoy para conseguir suficiente dinero para alimentarme? Cuando veo esta realidad, recuerdo lo importante que es la educación. Una buena educación primaria ofrece oportunidades. Abre posibilidades para el futuro. Sin saber leer y escribir, la vida se vuelve mucho más difícil. Sin educación, muchas puertas permanecen cerradas. Por eso creo tan firmemente en la importancia de ofrecer a los niños acceso a una educación primaria de calidad. La educación no cambia solamente una vida. Puede cambiar el futuro de una familia, de una comunidad e incluso de la próxima generación. Y esto me lleva al sueño que llevo en mi corazón desde hace muchos años. Cada vez que pienso en todas estas dificultades, vuelvo siempre a la misma idea. ¿Y si estos niños tuvieran un lugar donde pudieran vivir, aprender y crecer? Por eso la idea de una escuela primaria con internado se volvió tan importante para mí. Para muchos niños, el problema no es la falta de talento ni de motivación. El problema es el acceso. La escuela está demasiado lejos. El camino es demasiado difícil. Y las condiciones de vida a menudo dejan muy poco tiempo para estudiar. Un internado podría cambiar esta situación. Los niños de las aldeas más alejadas podrían vivir cerca de la escuela. Tendrían más tiempo para estudiar y un lugar seguro donde desarrollarse. Cuando miro a estos niños, no veo solo las dificultades de hoy. Veo las posibilidades del mañana. Veo futuros maestros. Veo futuros enfermeros. Veo futuros líderes. Por eso la educación significa tanto para mí. Una buena educación primaria abre puertas. Crea oportunidades. Ofrece a los niños la posibilidad de construir un futuro mejor para ellos y para sus familias. Cuando pienso en mi propia vida, me doy cuenta de que un día alguien me dio esa oportunidad. Alguien creyó en mí. Alguien me abrió una puerta. Sin esa oportunidad, hoy no estaría aquí. Por eso este proyecto ocupa un lugar tan especial en mi corazón. Mi sueño es sencillo: dar a estos niños la misma oportunidad que un día se me dio a mí. Una oportunidad para aprender. Una oportunidad para crecer.
Una oportunidad para construir su propio futuro. Quizás algún día algunos de estos niños regresen a sus comunidades para ayudar a los demás. Quizás algún día ofrezcan a la próxima generación la misma oportunidad que ellos recibieron. Si esta visión toca su corazón, los invito a formar parte de ella. Juntos podemos crear oportunidades y esperanza para muchos niños. Muchas gracias por su atención. Gracias por escuchar mi historia. Y que Dios los bendiga a todos. So vielen Dank.